En el epicentro financiero de la Ciudad de México, donde las fortunas se construían y destruían a la velocidad de un clic, la fusión de $1.000 millones entre Innovatec y Solis era la noticia del año. Por un lado, César del Valle, el CEO de 38 años de Innovatec, un genio agresivo cuyo nombre era sinónimo de disrupción y ganancias astronómicas. Por el otro, don Armando Elizondo, el legendario fundador de Solis, un patriarca de 65 años cuya empresa era pionera en tecnología sostenible y cuyo nombre era un bastión de ética. La lógica del negocio era impecable, pero para don Armando la lógica nunca había sido suficiente. Temía que la cultura implacable y depredadora de César, un hombre que veía a las personas como activos y los despidos como ajustes de rendimiento, pudiera devorar el legado de innovación consciente que él había pasado su vida construyendo. Por eso, antes de firmar el contrato final, impuso una condición secreta. Necesitaba una auditoría, no de las finanzas, sino del alma de Innovatec. El auditor elegido para esta peligrosa misión no fue un consultor de traje caro, sino el arma secreta de don Armando, su propia hija. Natalia Elizondo, de 25 años, era una fuerza silenciosa, recién graduada con honores en ingeniería ambiental, poseedora de la integridad de su padre y una mente afilada para los datos. En una conversación privada, Armando le confió su mayor preocupación. «Necesito ojos y oídos ahí dentro, hija mía», le dijo. «Alguien en quien pueda confiar ciegamente. Quiero que entres como pasante, que sientas lo que sienten los empleados, que veas cómo César trata a aquellos que no tienen poder». La tarea era arriesgada. Tendría que ocultar su identidad, soportar la cultura tóxica y, lo más difícil, mantener la compostura bajo el liderazgo de un hombre conocido por quebrar espíritus. Pero para Natalia, proteger el legado de su padre y los principios que representaba era una causa por la que estaba dispuesta a luchar. El primer día, la heredera, multimillonaria Natalia Elizondo murió y la pasante Nati nació. Cambió sus atuendos de diseñador por ropa sencilla y entró al imponente vestíbulo de Innovatec, un espacio frío de acero y vidrio que parecía diseñado para intimidar. Sintió de inmediato la atmósfera, una mezcla de energía frenética y miedo palpable. Los empleados se movían con una rapidez nerviosa, evitando el contacto visual. Y entonces lo vio por primera vez. César del Valle cruzó el vestíbulo como un tiburón en su acuario, exudando un carisma peligroso, seguido por su director financiero, Ramón. Desde su posición de invisibilidad, Nati vio la mirada de César pasar por ella sin un ápice de reconocimiento. Era, como estaba planeado, solo una pieza insignificante en el engranaje. ¿Qué se esconde detrás de la fachada de éxito y poder? El viaje de Natalia para descubrir la verdad nos llevará al corazón de un imperio donde la moralidad y la ambición están en curso de colisión. Si quieres ser el primero en saber qué descubrirá, sigue nuestro canal. Activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de esta historia electrizante. Las semanas siguientes fueron una inmersión brutal en la filosofía de Innovatec. La oficina de planta abierta, que debería fomentar la colaboración, era en realidad un escenario de vigilancia, con la sala de vidrio de César en el centro, como la torre de un panóptico. Desde allí gobernaba no con inspiración, sino con intimidación. Natalia presenció de primera mano la crueldad que se escondía detrás de su genialidad. Vio a César humillar públicamente a un joven ingeniero por un error de cálculo, llamándolo un desperdicio de matrícula universitaria frente a todo el equipo. A su lado, como una sombra, siempre estaba Ramón, el director financiero que hacía eco del desprecio de su jefe con una sonrisa de aprobación.
El mensaje era claro. En Innovatec, el éxito era aplaudido. Pero el fracaso no era una opción, era un crimen capital. La innovación no nacía de la creatividad, sino del miedo paralizante a equivocarse. Como la pasante Natalia fue relegada a las tareas más tediosas de la fusión: la verificación de datos brutos, la organización de apéndices, el trabajo de hormiga que los ejecutivos más importantes consideraban por debajo de ellos. Fue en ese desierto de hojas de cálculo donde encontró un oasis de horror. Una noche, trabajando hasta tarde, comparaba los informes de sostenibilidad de Innovatec con los datos de campo de sus proveedores. El nombre de una fábrica llamó su atención. El informe final, bellamente formateado para Solis, mostraba un historial impecable de cumplimiento ambiental. Pero los datos brutos, enterrados en archivos de registro de sensores, contaban una historia diferente. Picos nocturnos de vertido de residuos químicos en un río cercano, lecturas de toxicidad que excedían con creces los límites legales. Su formación en ingeniería ambiental no le dejó dudas. No era un error de datos, era un fraude deliberado y peligroso. Con el corazón latiendo con fuerza, Natalia siguió el protocolo. Llevó su descubrimiento a su supervisor directo, quien palideció y le dijo que lo dejara estar. Negándose a ser silenciada, logró acorralar a Ramón cerca de la máquina de café. Presentó sus hallazgos de manera tranquila y objetiva. Ramón la escuchó con una sonrisa paternalista que no llegaba a sus ojos fríos. Nati, dijo, como si hablara con una niña. Estás viendo fantasmas. Son datos complejos que estás interpretando mal. Cuando Natalia insistió, su tono cambió, volviéndose una seda helada. Una pasante tan ambiciosa debería enfocarse en aprender, no en crear problemas. Sería una pena si tu prometedora carrera terminara por un malentendido, ¿no crees? La amenaza velada era inconfundible. Natalia salió del encuentro sabiendo que la podredumbre no estaba solo en un río en el interior del país. Corría por los pasillos de la propia Innovatec. La amenaza de Ramón dejó a Natalia en una posición imposible. Estaba aislada en territorio enemigo, con una verdad tóxica en sus manos. Pensó en llamar a su padre, en terminar con la farsa con una sola frase, pero algo la detuvo. Su misión no era solo encontrar fallas, era probar el carácter del hombre que lideraba Innovatec. Contarle a su padre ahora sería admitir que César no había tenido siquiera la oportunidad de enfrentar la verdad. Supo, a través de un correo general, que la presentación final para la aprobación de la fusión ocurriría a la mañana siguiente. Era su última oportunidad. Esa noche, en su pequeño apartamento, no durmió. Preparó un resumen de una sola página con sus hallazgos, una daga de hechos. La decisión estaba tomada. No sería silenciada por un burócrata corrupto. Llevaría la verdad directamente al rey, en su propia corte, y lo obligaría a mostrar al mundo quién era realmente. La sala de juntas principal de Innovatec era un coliseo de vidrio y poder. Al día siguiente estaba repleta de miembros del consejo y ejecutivos senior. César del Valle estaba en el centro, en su apogeo. Carismático, visionario y con una arrogancia magnética, pintaba un cuadro del futuro, una sinfonía de sinergia y dominación del mercado. Hablaba de la tecnología sostenible de Solis como una joya que solo la fuerza global de Innovatec podía pulir y presentar al mundo. Era un maestro dirigiendo una orquesta de admiración, y el consejo estaba completamente bajo su hechizo. Sentada en una silla en la esquina de la sala, la pasante Nati observaba la actuación, con el corazón latiendo fuerte contra sus costillas, la página con la verdad helada en sus manos. Para todos en esa sala, ella era menos que una nota al pie.
Pocos sabían que ella era el iceberg. Y con esto, señores, abro la palabra para cualquier pregunta final antes de brindar por este brillante futuro, concluyó César, con una sonrisa de pura autoconfianza en el rostro. Fue entonces cuando una mano solitaria se alzó al fondo de la sala. La mano de 1900. ¡Nati! César la ignoró buscando a un ejecutivo senior, pero Natalia se puso de pie. «Señor del Valle», dijo, con la voz temblorosa pero sorprendentemente clara. «Con permiso, pero hay una discrepancia en el informe de cumplimiento ambiental de la fábrica de Durango que me gustaría señalar». La reacción de César fue instantánea y volcánica. Ser desafiado públicamente por una nadie en su momento de gloria era un insulto imperdonable. «¿Quién te crees que eres?», gruñó, la máscara de carisma cayéndose. «Una pasante que apenas sabe usar la fotocopiadora se atreve a cuestionar un informe de $1.000 millones». La destrozó frente a todos, burlándose de su análisis ingenuo. Y luego, el golpe final. «Toma tus cosas y sal de mi edificio. Estás despedida». En una esquina, Héctor el BP cerró los ojos. César no solo había despedido a una pasante, acababa de cometer un suicidio corporativo. La humillación pública, que debería haber roto a Natalia, en cambio la fortaleció. Bajo las miradas de desprecio y lástima del consejo, no lloró. Con una calma gélida más intimidante que cualquier grito, recogió sus pertenencias. Tomó su gafete de pasante, un símbolo de su identidad fabricada, y lo colocó suavemente sobre la mesa de caoba, un gesto final de renuncia. Luego, con la cabeza en alto, salió de la sala, dejando atrás un silencio incómodo y un CEO saboreando una victoria que pronto se convertiría en cenizas en su boca. En el pasillo vacío, finalmente respiró hondo. La adrenalina del enfrentamiento corriendo por sus venas. Tomó su celular, marcó un solo número y cuando su padre contestó, su voz fue un susurro de acero. «Papá, está hecho. Él falló la prueba». De vuelta en la sala de juntas, César intentaba disipar la tensión con una broma sobre la pasión de la juventud, pero su triunfo fue interrumpido por el zumbido de su celular personal. Era Héctor, su vicepresidente, con una voz urgente y tensa. «César, ven a la sala de videoconferencias de al lado. Ahora, es sobre don Armando». Irritado por la interrupción, pero sintiendo un dejo de aprensión, César entró en la sala oscura. La pantalla gigante en la pared se encendió, revelando no una, sino dos figuras. La primera era don Armando Elizondo, con el rostro sereno pero con una mirada de profunda decepción, y a su lado, ya no con la ropa sencilla de una pasante, sino con la postura de una heredera, estaba Natalia. El reconocimiento golpeó a César como un puñetazo. La pasante, la hija, la prueba. En un instante entendió la trampa en la que su propia arrogancia lo había metido. Antes de que César pudiera articular una excusa, una defensa, cualquier cosa, don Armando, en la pantalla, hizo un gesto y pasó el teléfono a su hija. Natalia dio un paso adelante, su rostro llenando la pantalla, sus ojos fijos en los de César con una calma que era a la vez compasiva e implacable. Ella era la jueza, el jurado y la ejecutora. Sin ira, sin triunfo, solo con la finalidad de una verdad innegable, pronunció las palabras que demolieron el imperio de $1.000 millones y el ego de su arquitecto. «Cancela la fusión, papá». La pantalla se volvió negra y, en el silencio que siguió, César comenzó a escuchar el sonido de decenas de celulares vibrando en la sala de al lado, cada uno recibiendo la misma terrible noticia. La fusión estaba cancelada y el castillo de naipes de Innovatec comenzaba a desmoronarse. La arrogancia tiene un precio alto y la humildad un valor inestimable.
La historia de César es un recordatorio de que la forma en que tratamos a los demás, especialmente a aquellos que consideramos insignificantes, siempre regresa a nosotros. Si crees que la integridad es la base del verdadero éxito, sigue nuestro canal. Únete a nuestra comunidad para más historias que prueban que el carácter es el mayor de todos los activos. Lo que siguió a la pantalla negra fue una avalancha. El equipo de don Armando Elizondo actuó con la precisión de un ejército. En minutos, se envió un comunicado oficial a la prensa, anunciando la cancelación de la fusión debido a serias e irreconciliables diferencias de filosofía corporativa y preocupaciones por el cumplimiento ambiental. La frase, aunque educada, era una bomba atómica. El mercado financiero, que odia la incertidumbre y desprecia la mala conducta, reaccionó salvajemente. En la sala de juntas, los celulares del consejo brillaban con notificaciones rojas, cada una marcando la caída vertiginosa de las acciones de Innovatec. El imperio de $1.000 millones de César estaba sangrando valor a cada segundo. No por una crisis económica, sino por la crisis de carácter de su propio arquitecto. César permaneció en la sala de videoconferencias, paralizado, escuchando el sonido de su mundo siendo demolido en tiempo real. A la mañana siguiente, la carnicería era completa. Innovatec había perdido casi la mitad de su valor de mercado. Los periódicos de negocios estampaban el fraude ambiental en sus titulares. Y como para completar la humillación, el presidente del consejo llamó a César. La voz del hombre, antes llena de admiración, era ahora gélida. César, el consejo convocó una reunión de emergencia para mañana. El único punto en la agenda es tu remoción del cargo de CEO. Hizo una pausa antes de asestar el golpe final. Ramón ha sido muy cooperativo, proporcionándonos todos los documentos relacionados con la fábrica de Durango. Está ayudándonos a limitar los daños. César colgó el teléfono, la traición final. Ramón, su perro guardián, su facilitador, ahora se posicionaba para tomar el trono, bailando sobre las ruinas de su maestro. Esa noche, César estaba solo en la oscuridad de su oficina, en la cima del mundo, pero sintiéndose en el fondo del abismo. Había perdido el acuerdo, la confianza del mercado, el control de su empresa y el respeto de sus pares. Todo en menos de 24 horas. Por primera vez, no había nadie a quien culpar. La culpa no era de Ramón ni de Armando. La culpa era del hombre que, en un arranque de furia y arrogancia, había humillado a una pasante para demostrar su poder. Finalmente vio, con una claridad devastadora, que su mayor demostración de fuerza había sido en realidad su acto de mayor debilidad. Fue en ese abismo de autorrealización donde comenzó su transformación. Su primer acto no fue llamar a abogados para salvar su empleo, fue tomar el teléfono y dar 2 órdenes. La primera, a seguridad. Ramón Villa está despedido. Revoquen su acceso. Escóltenlo fuera del edificio ahora. La segunda, a su asistente, prepara un comunicado de prensa, sin excusas, solo la verdad. La responsabilidad es completamente mía. El comunicado de prensa que Innovatec emitió a la mañana siguiente no fue una pieza de control de daños, fue una confesión. En una conferencia de prensa convocada apresuradamente, un César de apariencia cansada y sombría subió al podio, solo. No leyó una declaración. Habló con una honestidad brutal que conmocionó a la comunidad empresarial. El fraude ambiental en nuestra fábrica de Durango es real, dijo con la voz firme. Y aunque no lo orquesté personalmente, soy el único responsable. La cultura de miedo y la presión implacable por resultados a cualquier costo que creé en esta empresa hicieron que un engaño como este no solo fuera posible, sino inevitable. No culpó a Ramón, no se disculpó.
Asumió la responsabilidad total. Anunció una auditoría externa completa y una limpieza ética en Innovatec, prometiendo total transparencia, independientemente de las consecuencias. Las semanas siguientes fueron un descenso al purgatorio para César. Fiel a su palabra, inició una cacería de brujas, no para encontrar chivos expiatorios, sino para erradicar la podredumbre que él mismo había permitido crecer. Los ejecutivos leales a Ramón fueron despedidos. Jóvenes ingenieros y analistas cuyas preocupaciones habían sido silenciadas fueron promovidos y alentados a hablar. Pero la parte más difícil de su penitencia no ocurrió en la torre de vidrio de Innovatec. Viajó a Durango, la pequeña ciudad industrial envenenada por su fábrica. No fue como un CEO con un séquito, fue solo. Se reunió con los líderes comunitarios, escuchó las historias de enfermedades, vio con sus propios ojos el brillo químico en el río donde los niños solían nadar. Por primera vez, los daños colaterales de sus informes de ganancias tenían rostros, nombres y un dolor que reflejaba el suyo. La verdadera transformación rara, ves, es un evento único y dramático. Es un proceso lento, doloroso y a menudo solitario de reconstrucción. Es el coraje de mirar los propios escombros y decidir construir algo nuevo y más fuerte. El viaje de César para reparar los errores de su pasado apenas comienza y estará lleno de desafíos. Si crees en el poder de las segundas oportunidades y en la capacidad humana para cambiar para mejor, sigue nuestro canal. Únete a nosotros para seguir cada paso de esta emocionante historia de redención. Han pasado 3 meses. 3 meses en los que César del Valle, el extitán arrogante, trabajó incansablemente, no para recuperar el precio de sus acciones, sino para rescatar su honor. Innovatec, bajo su nuevo y humilde liderazgo, se convirtió en un lugar irreconocible. Las puertas de vidrio de su oficina ahora permanecían siempre abiertas. Implementó canales de denuncia anónimos y promovió una cultura donde las voces disidentes no solo eran toleradas, sino celebradas como esenciales. El proyecto de descontaminación en Durango, financiado inicialmente con su fortuna personal, se convirtió en su obsesión. Pasaba más tiempo allí, con las botas sucias de lodo, que en su silla de CEO. Solo cuando los primeros resultados tangibles de la limpieza del río comenzaron a aparecer, sintió que tenía el derecho de finalmente solicitar una audiencia con los Elizondo. La solicitud, enviada por correo electrónico, fue breve y respetuosa, sin rastros de su antigua arrogancia. El encuentro, el verdadero clímax del viaje de César, no ocurrió en una sala de juntas corporativa, sino en la biblioteca serena de la Fundación de Don Armando. La atmósfera era pesada, no con hostilidad, sino con la historia no resuelta entre ellos. César llegó solo, cargando un solo tubo de proyectos. Frente a Don Armando y una Natalia observadora y silenciosa, no habló sobre la fusión, el mercado o las acciones. Desenrolló los proyectos sobre la mesa. Eran los planes para la recuperación completa del ecosistema del río. Durango presentó un plan financiero detallado no para un nuevo producto, sino para un fondo de compensación perpetuo para las familias afectadas, administrado por un comité de ciudadanos de Durango. No estaba proponiendo un negocio, estaba presentando su penitencia, detallada en hojas de cálculo y planos de ingeniería. Tras presentar los detalles técnicos, César finalmente levantó la vista de los papeles y los miró, con el corazón expuesto. «Sé que lo que hice es imperdonable», dijo, con la voz baja y sincera. «El fraude fue una consecuencia de la cultura que creé. La humillación que te causé, Natalia, fue una consecuencia de mi propia arrogancia». Hizo una pausa, tragando saliva. «No estoy aquí para pedir que reconsideren la fusión. Perdí ese derecho.
Y no estoy aquí para pedir su perdón, porque sé que debe ganarse, no solicitarse. Los miró, un hombre que había perdido un imperio y encontrado su alma. Estoy aquí solo para mostrar las acciones que estoy tomando para reparar el daño que causé y para prometer que pasaré el resto de mi carrera probando, no con palabras, sino con trabajo, que me he convertido en un hombre digno del legado que ambos representan. Don Armando y Natalia escucharon la confesión de César en un silencio profundo. El hombre frente a ellos no era el tiburón corporativo que habían conocido, sino una versión más humilde, más fuerte e infinitamente más respetable. Cuando César terminó, don Armando se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró la ciudad por un momento antes de volverse. César, aprecio tu honestidad y tus acciones en Durango son prueba de un cambio real, dijo el patriarca con voz calma y ponderada. Por esa razón no llevaremos este asunto más allá. Pero la confianza, una vez rota en tantos pedazos, no puede simplemente pegarse de nuevo. La fusión, como la concebimos, está muerta. El corazón de César se hundió, pero asintió, aceptando el veredicto. Sin embargo, continuó don Armando, y un pequeño destello apareció en sus ojos. La redención merece una oportunidad. Propongo algo nuevo, una asociación estratégica, un único proyecto piloto donde nuestras empresas trabajarán como iguales. Considéralo una prueba, César, para demostrar que la nueva Innovatec es más que solo palabras. 6 meses después, la atmósfera en la sala de proyectos del nuevo emprendimiento conjunto era de una energía creativa y respetuosa. Lejos de las jerarquías rígidas de la antigua Innovatec, el espacio era colaborativo. Y, en el centro de todo, estaban César y Natalia. La dinámica entre ellos era irreconocible. Él no era el jefe tirano, ella no era la pasante invisible. Eran socios, discutían proyectos, debatían ideas, se desafiaban mutuamente con un respeto mutuo que rayaba en la admiración. Había momentos en que sus miradas se encontraban sobre un plano de proyecto y una corriente eléctrica de algo no dicho pasaba entre ellos. Una tensión que algún día podría convertirse en romance. Pero lo que estaban construyendo por ahora era algo quizás más raro y más fuerte. Una asociación profesional forjada en el fuego del conflicto y solidificada en la roca del respeto ganado. La escena final no ocurre en una gran celebración, sino en la quietud de esa sala de proyectos. Acababan de resolver un problema complejo de ingeniería para su proyecto piloto de energía limpia. Hay un momento de satisfacción compartida. Tenías razón sobre el enfoque, admite César con una sonrisa fácil. Algo que nunca habría hecho un año antes. Lo sé, responde Natalia, con un brillo divertido en los ojos. Don Armando observa desde la puerta, una sonrisa orgullosa en el rostro. El narrador reflexiona que César del Valle perdió la fusión de $1.000 millones que codiciaba, pero a cambio ganó algo que el dinero no puede comprar, una segunda oportunidad. Una oportunidad de liderar con integridad, de construir un legado con propósito y de convertirse en un hombre digno de la admiración de la mujer que una vez humilló. El camino hacia Odmed System, la redención, es largo y exige más que palabras. Exige acción y humildad. La jornada de César nos muestra que nunca es tarde para cambiar, para reparar nuestros errores y para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Si crees en el poder de las segundas oportunidades, sigue nuestro canal. Únete a una comunidad que celebra historias de transformación y la valentía de empezar de nuevo. El proyecto de descontaminación en Durango se convirtió en el corazón de la nueva Innovatec. César y Natalia pasaban la mayor parte del tiempo allí,
no en oficinas con aire acondicionado, sino en las orillas del río, supervisando el trabajo, hablando con los residentes. Había una sensación de progreso real, de sanación. El río, antes una vena de veneno químico, comenzaba a aclararse. La comunidad, antes desconfiada, ahora veía a la dupla como aliados. Pero fue durante una revisión de rutina de las pruebas de suelo que la paz se rompió. Un joven ingeniero del equipo de Natalia, al analizar muestras de un área más profunda y aguas arriba del río, encontró una anomalía. Un compuesto químico tóxico que no formaba parte del perfil de residuos de la fábrica de Innovatec. Era la firma de un crimen diferente, un fantasma químico que no debería estar allí. El descubrimiento de la anomalía encendió el instinto investigativo de Natalia y la cautela pragmática del nuevo César. Juntos, iniciaron una auditoría discreta, no de los informes ambientales, sino de los contratos de construcción y permisos de operación originales de la fábrica de más de una década atrás. Escondido en cláusulas legales y transacciones de tierras complejas, encontraron lo que buscaban. La fábrica no había sido construida en ese lugar por casualidad. El terreno había pertenecido a una empresa de fachada que, tras una investigación más profunda, llevaba directamente a un poderoso político local, que en ese entonces era el secretario de Desarrollo y ahora ocupaba un cargo aún más alto. El acuerdo era claro. Él facilitó los permisos ambientales laxos a cambio de un precio de compra inflado. El fraude de Ramón no fue el inicio de la podredumbre, fue solo su continuación. El verdadero horror, sin embargo, llegó con la identificación del misterioso compuesto químico. Pertenecía a una minera internacional, conocida por sus prácticas ambientales depredadoras, que también operaba en la región. La conclusión era inevitable y aterradora. El político no solo había lucrado con la construcción de la fábrica de Innovatec, sino que también había usado el área como un paraguas de contaminación, permitiendo que otras empresas protegidas por él vertieran ilegalmente sus propios residuos tóxicos, sabiendo que la culpa recaería sobre Innovatec. César y Natalia se miraron, la enormidad del descubrimiento pesando sobre el System. Ellos no estaban ya lidiando con un CFO corrupto. Estaban enfrentándose a una conspiración de corrupción sistémica, protegida por un hombre que haría cualquier cosa para mantener sus secretos enterrados en el fondo de ese río envenenado. La revelación de la conspiración política flotaba entre César y Natalia en la quietud de su oficina de campo en Durango. El aire estaba cargado con el peso de la decisión que debían tomar. Fue César, el pragmático renacido, quien habló primero. «Natalia, esto es más grande que nosotros», dijo, con voz baja y seria. «Este hombre, este político, no es Ramón. No juega con las reglas del mundo corporativo. Juega un juego sucio y peligroso. Nuestra responsabilidad es con Innovatec y con la limpieza de este río. Podemos entregar nuestras pruebas anónimamente a las autoridades federales y apartarnos». Pero Natalia, con la llama de la integridad de su padre ardiendo en sus ojos, negó con la cabeza. «¿Y qué pasa si las autoridades federales también están en su bolsillo, César? ¿Qué pasa con la gente de Durango que seguirá siendo envenenada? Una verdad a medias es una mentira completa. La nueva Innovatec que estamos construyendo huye de una pelea como esta». El dilema era claro: la seguridad de la prudencia contra el riesgo de la verdadera justicia. La convicción de Natalia prevaleció, pero estaría templada por la estrategia de César. No irían a la prensa. Todavía no. En cambio, dispararían un tiro de advertencia. Usando sus contactos de toda una vida en la élite del poder, César logró una reunión discreta con un secretario de Estado, un hombre conocido por su integridad y rival
político del Hombre de Durango. En el encuentro, realizado en un club privado en la Ciudad de México, presentaron una versión cuidadosamente editada de su expediente. Mostraron las pruebas de la contaminación adicional y su vínculo con las tierras del político, pero mantuvieron en secreto sus fuentes y la profundidad total de sus pruebas. El mensaje era una obra maestra de subtexto. Hay un problema grave de corrupción en Durango que está a punto de convertirse en un escándalo nacional. Creemos que un hombre en su posición querría resolver esto discretamente antes de que la prensa lo haga. La respuesta del político no llegó por canales oficiales. Llegó en el silencio de la noche, una semana después. La represalia fue una demostración de poder diseñada para aterrorizar y silenciar. Una mañana, el equipo de descontaminación en Durango llegó al lugar de trabajo para encontrar su equipo más costoso, una draga de filtración de alta tecnología que costó millones, vandalizada e incendiada. La máquina, que era el corazón de su operación de limpieza, era ahora una carcasa de metal retorcido y humeante. No hubo robo, solo destrucción. El mensaje era claro como el cristal y frío como la muerte. Sabemos lo que están haciendo. Podemos destruir lo que construyen. Retrocedan o la próxima vez no será una máquina la que arda. El peligro había dejado de ser una hipótesis. Ahora era una promesa. Frente a la carcasa humeante del equipo, con el olor a quemado llenando el aire de la mañana, el primer instinto de César fue el de protector. El miedo por Natalia era un cuchillo en su pecho. «Se acabó, Natalia», dijo con voz tensa. «Esto ha ido demasiado lejos. No arriesgaré tu vida por esto. Nos retiramos, entregamos todo a las autoridades y dejamos que ellos se encarguen». Pero Natalia miró la destrucción, no con miedo, sino con una furia fría. «Retroceder ahora, César», respondió volviéndose hacia él. «Después de que hicieron esto, retroceder ahora es decirles que la violencia funciona. Es decir a la comunidad de Durango que la justicia tiene un precio y que no estamos dispuestos a pagarlo». Se acercó a él, con los ojos brillando con la misma integridad de su padre. «Empezamos esto juntos, lo terminaremos juntos». En ese momento, el miedo de César fue reemplazado por la admiración. La valentía de ella era el combustible que necesitaba. Su contraataque no sería con fuego, sino con una inundación de verdad. Regresaron a la Ciudad de México y convocaron una reunión de guerra con don Armando. Al enterarse del ataque, la benevolencia del patriarca desapareció, dando paso a una determinación de acero. El tiempo de la discreción había terminado. Juntos, trazaron un plan de ataque en múltiples frentes diseñado no para intimidar, sino para aniquilar el poder del político. El expediente completo, con cada prueba de la corrupción, la contaminación y el soborno, fue copiado. Una copia se entregaría en mano al editor de uno de los periódicos investigativos más respetados del país, otra a la Fiscalía Federal Anticorrupción y la tercera, la más letal, se enviaría directamente al Comité de Ética de la sede europea de la Minera Internacional, exponiendo la complicidad de su filial mexicana en un escándalo ambiental. Ya no podarían las ramas, arrancarían el árbol de raíz. La decisión de contraatacar con toda su fuerza marca el punto de no retorno. Ya no están solo limpiando un río o corrigiendo un error del pasado, están desafiando un sistema corrupto y peligroso, arriesgando sus carreras y su seguridad por lo que creen. Esta es la verdadera prueba de su transformación. Luchar por lo correcto cuando es fácil es una cosa, pero arriesgarlo todo cuando es peligroso es lo que define a los verdaderos héroes. Si crees que la valentía de enfrentar la corrupción es una historia que debe contarse, sigue nuestro canal. Tu suscripción nos da fuerza para seguir trayendo narrativas que celebran la lucha por la justicia, sin importar cuán alto sea el precio.
La ofensiva fue ejecutada con la precisión de una operación militar. En la mañana de un lunes, la tormenta estalló de manera simultánea y abrumadora. El periódico publicó su artículo principal: Corrupción y contaminación en Durango. Político y minera internacional implicados en escándalo tóxico. Casi al mismo tiempo, la Fiscalía Federal Anticorrupción anunció una investigación formal, congelando los bienes del político. Pero el golpe más devastador vino desde dentro. La sede de la minera en Europa, enfrentada a un escándalo que amenazaba con destruir el precio de sus acciones y su imagen de sostenibilidad, actuó con la velocidad brutal del capitalismo global. Emitieron un comunicado declarando tolerancia cero con la corrupción, suspendiendo inmediatamente todas las operaciones en Durango y anunciando una auditoría interna, abandonando efectivamente al político a su suerte para salvarse a sí mismos. En cuestión de horas, los escudos protectores del hombre más poderoso de Durango habían sido vaporizados. Aislado, expuesto y abandonado por sus aliados corporativos y políticos, que ahora se distanciaban de él como de una plaga, el político vio su imperio de poder, construido sobre una base de miedo y secretos, desmoronarse. La imagen de su arresto, capturada por las cámaras de televisión, fue un espectáculo nacional. El hombre que había amenazado con quemar el futuro de Natalia y César fue visto siendo llevado por agentes federales, con el rostro pálido, la arrogancia reemplazada por un shock impotente. Su caída no fue solo una victoria legal, fue una victoria simbólica, la prueba de que incluso los árboles más altos y de raíces más profundas pueden ser derribados cuando la luz de la verdad es lo suficientemente fuerte para exponer la podredumbre en su núcleo. La amenaza que parecía invencible había sido desmantelada por la valentía de dos personas que se negaron a retroceder. César y Natalia vieron las noticias en la televisión, no desde la sala de juntas de Innovatec, sino desde la pequeña cocina comunitaria de la clínica en Durango, junto a los residentes que habían prometido proteger. No hubo una celebración ruidosa, champán o aplausos. Hubo un silencio profundo, un suspiro colectivo de alivio y el intercambio de una mirada de agotamiento y respeto entre ellos. Don Armando, que se había unido a ellos, colocó una mano en el hombro de cada uno. «Hoy», dijo el patriarca, con la voz cargada de orgullo, «no solo limpiaron un río, mostraron que la ética no es una debilidad, sino el arma más poderosa de todas». En ese momento entendieron la profundidad de su victoria. No solo habían vencido a un enemigo, habían defendido y validado el alma de su nueva misión. Con la paz finalmente restaurada, se instauró una nueva normalidad. La asociación entre César y Natalia se convirtió en el motor de la nueva Innovatec y de la Fundación Elizondo. Pasaban largos días juntos, primero en Durango, supervisando las etapas finales de la recuperación, y luego en la Ciudad de México, planeando nuevos proyectos. Pero la naturaleza de su tiempo juntos comenzó a cambiar sutilmente. Las reuniones de trabajo se extendían en cenas tranquilas. Las discusiones sobre ingeniería se desviaban hacia conversaciones sobre música, sobre sueños de infancia, sobre las cicatrices que la vida les había dejado. En medio del intercambio de planos y reportes, surgían momentos de silencio fácil, miradas que se prolongaban un poco más de lo profesionalmente necesario y risas compartidas que resonaban en las oficinas, ahora silenciosas por la noche. La admiración profesional VC System, profesional, nacida del respeto, estaba lentamente transformándose en algo más cálido, más personal e infinitamente más complicado. Para César, esa nueva emoción era un campo minado de inseguridad. Estaba profundamente consciente de sus crecientes sentimientos por Natalia, una mujer que había pasado a ver como la personificación de la integridad.
Y era precisamente esa virtud suya lo que lo torturaba. Como él, el hombre que la había humillado públicamente, que la había tratado como basura, podría siquiera soñar con ser digno de su afecto. El recuerdo de su ataque verbal en la sala de juntas era un fantasma que lo perseguía, un recordatorio constante de su falla de carácter. Sentía no solo la diferencia de edad, sino un abismo moral entre ellos. En su mente, buscar una relación con ella sería el acto final de egoísmo, un intento de manchar su pureza con su pasado tóxico. Él, que había reconstruido un imperio, se sentía totalmente desequipado para construir ese puente. Natalia, por su parte, navegaba por sus propias aguas turbulentas. Veía al hombre transformado en el que César se había convertido. Admiraba su dedicada y sentía una atracción innegable por su nueva humildad y fuerza silenciosa. Pero la cautela era su compañera constante. En una conversación con su padre, mencionó casualmente cuánto había cambiado César. Don Armando, con su gentil sabiduría, escuchó atentamente. «El hombre que es hoy, hija mía, también lo admiro», dijo. «Pero nunca olvides al hombre que fue y lo que lo hizo cambiar. El perdón es una puerta que abrimos para liberarnos, pero la confianza», la miró a los ojos, «la confianza debe reconstruirse ladrillo por ladrillo y probarse con el tiempo». El consejo de su padre resonó en su corazón, un recordatorio de que el camino hacia un futuro con César requeriría no solo afecto, sino un salto de fe, que aún no sabía si estaba lista para dar. El punto de inflexión llegó de forma inesperada, no en una sala de juntas, sino en un escenario internacional. El éxito del proyecto piloto en Durango y la filosofía innovadora de la nueva Innovatec les valieron a César y Natalia una invitación para ser los oradores principales en una conferencia de tecnología sostenible en Buenos Aires. Lejos de la Ciudad de México, en un ambiente de admiración y reconocimiento global, presentaron su trabajo juntos. La sinergia entre ellos era palpable. La pasión de Natalia por la sostenibilidad y la nueva visión estratégica y humilde de César cautivaron a la audiencia. Al final de la presentación, bajo una ovación de pie, se miraron, y en el brillo del éxito compartido, las barreras profesionales que mantenían a su alrededor parecieron por un momento desvanecerse completamente. Esa noche, la celebración no era solo por el proyecto, era por ellos. En un pequeño y elegante restaurante en San Telmo, con el sonido de un tango lejano flotando en el aire, la atmósfera entre ellos cambió de profesional a profundamente personal. Fue César quien, movido por un coraje que no sabía que poseía, decidió dar el salto. Dejó su copa de vino y miró a Natalia, no como socio de negocios, sino como un hombre vulnerable. «Natalia», comenzó con voz baja y seria, «he pasado el último año tratando de reparar los errores que cometí, y tú has sido la brújula y la inspiración en cada paso. La admiración que siento por ti, por tu integridad, por tu fuerza, se ha convertido en algo más». Hizo una pausa, el miedo al rechazo estampado en su rostro. «Sé quién era, y sé que tal vez nunca sea digno de pedirte nada, pero no sería el hombre que estoy tratando de convertirme si no te dijera la verdad. Me esiu system, he enamorado de ti». Natalia escuchó, con el corazón latiendo con fuerza. El consejo de su padre, la confianza debe reconstruirse, ladrillo por ladrillo, resonó en su mente. Pensó en el último año, pensó en cada ladrillo, su humildad en Durango, la forma en que escuchaba sus ideas, la gentileza que mostraba a su equipo, la responsabilidad que asumió. La confianza ya no necesitaba reconstruirse, estaba allí, sólida y fuerte. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la de él, un gesto simple,
que llevaba el peso de toda su jornada. «César», dijo, con una suave sonrisa en los labios, «nunca podría haberme enamorado del hombre que conocí en mi primer día en Innovatec. Pero el hombre que viajó a Durango, el hombre que aprendió a escuchar, el hombre que está sentado frente a mí ahora, de ese hombre me enamoré hace mucho tiempo». El regreso de Buenos Aires marcó el inicio de un nuevo capítulo. La asociación entre César y Natalia, ahora impregnada con la ternura de un amor confesado, se volvió aún más fuerte. La última prueba, sin embargo, era la bendición de don Armando. Juntos se sentaron con el patriarca en su biblioteca, no para pedir permiso, sino para compartir su felicidad. Don Armando escuchó en silencio, sus ojos sabios pasando de su hija al hombre a su lado. Vio la forma en que César miraba a Natalia, no con la posesión de antes, sino con una reverencia protectora, y vio la confianza en la sonrisa de su hija. «César», dijo el viejo Elizondo, finalmente, «al principio envié a mi hija a auditar el alma de tu empresa. Veo ahora que terminó auditando la tuya. Y parece que pasaste la inspección». En ese momento, con ese simple reconocimiento, la unión no era ya solo de dos personas, sino de dos familias, dos filosofías, finalmente en armonía. Un año después, la escena final de su saga se desarrolla no en una sala de juntas, sino bajo el sol brillante en la inauguración de su primer proyecto conjunto. Una planta de bioplástico revolucionaria construida con los más altos estándares de sostenibilidad. El proyecto fue un éxito rotundo, un modelo para la industria. En el escenario estaban los tres: don Armando, el visionario; Natalia, la ingeniera jefe; y César, el CEO transformado. El narrador reflexiona que César del Valle, el hombre que perdió una fusión de $1.000 millones por su arrogancia, terminó construyendo, a través de la humildad, una asociación de múltiples miles de millones, mucho más valiosa. Pero su verdadera ganancia no estaba en los balances financieros, estaba en la mujer a su lado, cuyo respeto luchó tanto por ganar, y en la paz que finalmente encontró en su propio corazón. La jornada de César y Natalia es una poderosa parábola sobre la verdadera medida de un líder. La historia comienza con un hombre en la cima de su poder, capaz de mover mercados con una palabra, pero que se revela increíblemente débil en su incapacidad para tratar a una pasante con dignidad. Su imperio casi colapsó, no por una falla de mercado, sino por una falla de carácter. La lección es atemporal y resuena más allá de los corredores corporativos. El verdadero valor de cualquier persona en una posición de poder no se mide por su capacidad para generar ganancias o intimidar a subordinados, sino por la forma en que trata a la persona más insignificante en la sala. Porque es en ese pequeño acto donde la verdadera grandeza o su ausencia se revela de manera innegable. La arrogancia, como nos muestra la historia, es la más frágil de las armaduras. César del Valle construyó su imperio sobre ella, creyendo que su genialidad y su voluntad de hierro eran infalibles. Sin embargo, fue esa misma arrogancia la que lo cegó ante el fraude, que crecía bajo sus narices y lo llevó a cometer el error fatal de subestimar a Natalia. La lección es un eco a través del tiempo. La arrogancia puede, de hecho, construir imperios, pero es la humildad la que los sostiene y les confiere un propósito duradero. El viaje de César de la humillación a la humildad no fue una pérdida de poder, sino un intercambio. Cambió el poder frágil de intimidar por el poder resiliente de inspirar. Y descubrió que la fuerza de un líder no está en nunca caer, sino en cómo se levanta después de la caída. El test heterodoxo de don Armando Elizondo sirve como una poderosa metáfora para la debida diligencia del alma.
En un mundo obsesionado con auditorías financieras y análisis de mercado, él nos recuerda que la cultura de una organización, sus valores éticos y la forma en que trata a sus empleados son los activos más importantes y a menudo los más descuidados. Solis no solo se estaba fusionando con los balances de Innovatec, se estaba fusionando con su alma. Al enviar a Natalia, don Armando no estaba siendo solo un padre protector. Estaba siendo el más sabio de los empresarios, comprendiendo que una base podrida, no importa cuán bella sea la fachada, inevitablemente llevará todo el edificio a la ruina. Finalmente, la asociación final entre César y Natalia es la resolución definitiva de la historia. No es un cuento de hadas donde el villano se transforma y conquista a la princesa. Es una historia madura sobre el respeto ganado. Su vínculo no nació de un romance arrebatador, sino del proceso arduo de ver al otro en su peor y mejor versión. Él la vio como una fuerza de integridad inquebrantable, y ella lo vio como un hombre capaz de una transformación profunda y sincera. Su relación profesional y personal fue construida no sobre la arena de la pasión, sino sobre el cimiento sólido de la admiración mutua, demostrando que las asociaciones más fuertes son aquellas forjadas en el calor de la verdad y en el trabajo compartido de construir un futuro mejor. El viaje de Natalia como Nati es una poderosa lección sobre el poder de la invisibilidad. En un mundo corporativo que celebra la autopromoción y la visibilidad, ella encontró su fuerza precisamente al ser subestimada e ignorada. Su invisibilidad le dio acceso irrestricto a la verdad, permitiéndole observar la cultura de Innovatec sin los filtros que se habrían presentado a la heredera de Solis. Nos enseña que, a veces, para entender verdaderamente un sistema, no debemos mirar desde la cima, sino desde la base. Es un homenaje a la sabiduría silenciosa de aquellos que en cualquier organización son a menudo los más ignorados, pero que poseen la visión más clara de la realidad, porque ven el imperio no desde la perspectiva del trono, sino desde el suelo que lo sostiene. La redención de César no fue un regalo, sino una conquista ardua, y esta es una distinción crucial. La historia no ofrece una solución fácil para fallas de carácter profundas. César tuvo que perder todo lo que valoraba: su acuerdo de 1.000 millones, el control de su empresa, su orgullo, para crear el espacio vacío donde la humildad pudiera nacer. Su segunda oportunidad no le fue dada, fue construida por él, a través de actos de responsabilidad pública, trabajo arduo y una penitencia sincera. Es un recordatorio de que la verdadera transformación no es un evento mágico, sino un proceso de demolición y reconstrucción. Necesitamos tener el coraje de quemar la antigua estructura de nuestro ego para que algo más fuerte y verdadero pueda construirse en su lugar. Al final, toda la saga, con sus fusiones, fraudes y enfrentamientos, comienza y termina con una única pregunta de don Armando: ¿cuál es el alma de esta empresa? Esta es quizás la lección más importante que la historia nos deja. El alma de cualquier emprendimiento humano, ya sea una empresa, una familia o una vida individual, no se encuentra en sus logros externos, en su riqueza o en su reputación. Se encuentra en su carácter, en sus respuestas a las crisis éticas, en la forma en que trata a los vulnerables. El viaje de César y Natalia es una auditoría del alma a gran escala, invitándonos a hacernos la misma pregunta sobre nuestras propias vidas y a tener el coraje de, si es necesario, iniciar una limpieza ética sin importar cuán alto sea el costo. La narrativa nos ofrece una lección profunda sobre las diferentes naturalezas del poder.
El poder de César, al inicio, era un poder de mando basado en el miedo y la autoridad de su cargo. Era un poder que podía despedir, humillar e imponer su voluntad, pero que se mostró frágil e ineficaz para inspirar lealtad o para percibir la verdad. El poder de Natalia, en contraste, era el poder de la integridad. No tenía un cargo, no tenía autoridad, pero su convicción en la verdad y su valentía para expresarla se mostraron como una fuerza capaz de derribar un imperio. La historia nos enseña que el poder que se impone es transitorio, pero el poder que inspira a través del ejemplo y la integridad es el único que crea un cambio verdadero y duradero. Esta es también una historia sobre dos legados. El legado de don Armando, construido a lo largo de una vida, era uno de innovación con conciencia, un testimonio de que el éxito y la ética pueden y deben ir de la mano. El legado que César estaba construyendo, por otro lado, era uno de crecimiento a cualquier costo, un coloso con pies de barro, hueco por dentro. La fusión fallida y la posterior asociación representan la lección final. El verdadero éxito no es la conquista de uno por el otro, sino la fusión de lo mejor de ambos mundos. Es la unión de la ambición con la ética, de la innovación con la responsabilidad, demostrando que el legado más poderoso no es el que dejamos en números, sino en la cultura y los valores que inspiramos. Al final, el viaje de todos los personajes se reduce a una elección fundamental que todos enfrentamos, en mayor o menor grado en nuestras vidas. La elección entre el atajo de la arrogancia y el camino más largo de la humildad. César aprendió de la manera más dura que la arrogancia. Aunque puede llevar a victorias rápidas, es un camino que inevitablemente conduce al aislamiento y a la ruina. La humildad, por otro lado, la capacidad de escuchar, de admitir el error, de valorar al otro, es el camino más difícil, pero el único que lleva a asociaciones verdaderas, a un respeto duradero y a un éxito que no solo enriquece el bolsillo, sino también el alma. La auditoría del alma, concebida por don Armando, sirve como una metáfora central para la propia vida. La historia sugiere que todos nosotros estamos, en todo momento, pasando por una auditoría de nuestro carácter. Nuestras acciones, nuestras palabras y especialmente nuestras elecciones cuando enfrentamos dilemas éticos son las entradas en este gran balance espiritual. César falló espectacularmente en su auditoría inicial, revelando un profundo déficit de humanidad. Su viaje posterior fue el proceso doloroso de corregir los libros, de invertir en humildad y responsabilidad para reequilibrar su cuenta. Es un recordatorio de que la contabilidad más importante que haremos en nuestras vidas no es la de nuestros bienes, sino la de nuestras acciones. Esta es también una celebración de la confianza entre padre e hija. La relación entre don Armando y Natalia es el cimiento moral sobre el cual se construye toda la historia. Él no la protegió, manteniéndola en una burbuja de cristal. La preparó con sus valores y luego confió en ella para ser sus ojos y su corazón en un entorno hostil. Y ella, a su vez, honró esa confianza con un coraje e integridad que superaron sus expectativas. El legado Elizondo, descubrimos, no es la empresa Solis, sino la transmisión exitosa de un código ético de una generación a otra. Es la prueba de que la mayor herencia que un padre puede dejar a un hijo no es la riqueza, sino la confianza en su capacidad para navegar por el mundo con sabiduría y honor. Al final, la saga de Innovatec y Solis nos deja con una verdad fundamental sobre el mundo de los negocios y, por extensión, sobre la vida. Lo que comienza como la historia de una fusión de $1.000 millones termina como la historia de una asociación construida sobre el respeto,
la narrativa nos muestra que, aunque la ambición y la genialidad pueden crear valor, es la integridad la que lo sostiene. El activo más valioso de cualquier organización no está en sus patentes o en su cuota de mercado, sino en la confianza que inspira. La unión más exitosa, por lo tanto, no es la de dos empresas, sino la fusión de la ambición con la conciencia, una lección que César aprendió al perder casi todo. La narrativa nos ofrece una lección profunda sobre las diferentes naturalezas del poder. El poder ejercido por César al inicio de la historia era performativo, basado en la humillación y el miedo. Un poder que se mostró quebradizo ante la primera señal de una verdad inconveniente. En contraste, el poder de don Armando era silencioso, estratégico y anclado en una vida de integridad. Pero el poder más sorprendente de todos fue el de Natalia. El poder de la verdad ejercido desde una posición de aparente impotencia. La historia nos enseña que la autoridad más duradera no proviene del cargo que ocupamos, sino de los principios que defendemos. El poder de intimidar es pasajero, pero el poder que surge del coraje moral es la única fuerza verdaderamente capaz de cambiar el mundo. Esta es también una historia sobre la anatomía de una segunda oportunidad. La redención de César no fue un regalo, sino el resultado de una demolición consciente de su antiguo yo. Para convertirse en el hombre digno de la asociación con Natalia, primero tuvo que confrontar y asumir la responsabilidad por el hombre que la humilló. La lección es que las segundas oportunidades más significativas no se tratan de borrar el pasado, sino de construir un nuevo futuro a partir de las lecciones dolorosas que el pasado nos enseñó. El respeto que conquistó al final solo fue posible por la memoria de su fracaso, un recordatorio constante de que la humildad no es un estado que se alcanza, sino una práctica diaria. Al final, la historia que comienza con la grandiosidad de una fusión de 1.000 millones encuentra su resolución en la simplicidad de una asociación basada en el respeto. Es el viaje de lo macro a lo micro, del valor de mercado al valor humano. César del Valle aprendió que el mayor negocio de su vida no fue la adquisición de una empresa, sino la conquista del respeto de una sola persona que se atrevió a decirle la verdad. La fusión más importante no fue entre Innovatec y Solis, sino entre la ambición y la conciencia, un acuerdo sellado, no con una firma en un contrato, sino con un apretón de manos que significaba un nuevo comienzo. La sabiduría de don Armando Elizondo nos ofrece una lección final sobre liderazgo y legado. Su mayor acto de poder no fue vetar la fusión, sino confiar en su hija para descubrir la verdad por sí misma. No la sobreprotegió, la empoderó. Entendió que la mejor manera de perpetuar sus valores no era imponiéndolos, sino permitiendo que la próxima generación los defendiera con sus propias fuerzas y convicciones. Es un modelo de liderazgo paternal y corporativo que se basa en la confianza en lugar del control, enseñándonos que el verdadero legado de un líder no es la fuerza que ejerce, sino la fuerza que inspira en los demás. La historia utiliza la tecnología sostenible como telón de fondo, pero su lección más profunda es sobre la sostenibilidad del carácter. La carrera de César, construida sobre la base tóxica de la arrogancia y el miedo, era, por su propia naturaleza, insostenible, destinada a colapsar. Nos muestra que cualquier éxito que no esté fundamentado en la integridad es una burbuja esperando estallar. La verdadera sostenibilidad, ya sea para una empresa o para un alma, requiere una base de honestidad, respeto y responsabilidad. El viaje de César para hacer su empresa verdaderamente sostenible solo pudo comenzar cuando se comprometió a hacer su propio carácter sostenible primero. Al final,
Esta es una historia sobre la resiliencia y la evolución del carácter. Natalia nos muestra la fuerza del carácter inquebrantable. Don Armando, la sabiduría del carácter consolidado por el tiempo. Y César, la lección más esperanzadora de todas, que el carácter no es un destino fijo, sino una elección continua. Nos prueba que incluso aquellos que se han perdido en el laberinto de la arrogancia pueden encontrar el camino de regreso a través de la humildad y la responsabilidad. Es la afirmación de que, no importa cuán grandes sean nuestros errores, siempre tenemos la capacidad de aprender de ellos, de reconstruirnos y de convertirnos en mejores de lo que éramos. El disfraz de Natalia como Nati es una poderosa metáfora sobre la perspectiva. Para ver la verdad de un imperio, tuvo que renunciar a su propio poder y privilegio. Al convertirse en una nadie, ganó acceso a una claridad que habría sido imposible para la heredera de Solis. La historia nos enseña que, a menudo, nuestras posiciones de autoridad y nuestros títulos, en lugar de darnos una visión más amplia, crean puntos ciegos. La verdadera sabiduría, a veces, requiere que nos despojemos de nuestras identidades cómodas y miremos al mundo desde el suelo, porque es desde allí donde la realidad, sin adornos, puede verse con mayor claridad. Es también una historia sobre el inmenso poder de un solo acto de valentía. La decisión de Natalia de levantarse en esa sala de juntas fue la piedra que inició una avalancha de consecuencias. Ese único momento de integridad no solo canceló una fusión, expuso un fraude ambiental, derribó a un ejecutivo corrupto, salvó a una comunidad de la contaminación continua, forzó la redención de un CEO y redefinió la cultura de una empresa entera. Es un testimonio inspirador de que nunca debemos subestimar el impacto de nuestras elecciones. Un individuo, armado solo con la verdad, puede de hecho ser la fuerza más poderosa para el cambio. Al final, la auditoría del alma que don Armando inició terminó con un resultado inesperado. No fue solo Innovatec la que fue evaluada, sino todos los involucrados. Cada personaje fue pesado en la balanza del carácter. La historia, que comienza con la desconfianza sobre el valor de una empresa, termina con una afirmación sobre el valor de un ser humano. Y la lección final que queda, resonando más allá de las salas de juntas y los ríos lejanos, es que el mayor de todos los activos, en cualquier balance de la vida, siempre será nuestra integridad.